Hola, vamos a comenzar con el último tema de la asignatura genética para ingeniería agronómica. Corresponde al tema 13 de la unidad 4 de la asignatura, que se denomina variación intraespecífica y evolución. En este tema vamos a ver algunos puntos importantes para darle cierre a la asignatura. Vamos a preguntarnos, ¿existe la variabilidad intraespecífica? ¿Es posible que se pierda? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué tipo de selección natural son los más comunes? Vamos a hablar un poco de selección natural y de microevolución. Y vamos a concluir hablando de macroevolución y especiación. Vamos a empezar respondiendo a esta primera consigna. ¿Existe la variabilidad intraespecífica? Aquí tenemos algunos ejemplos de variabilidad dentro de cada una de estas especies, variabilidad intraespecífica. La relación, como vimos, del gen con el carácter es compleja debido a interacciones que ocurren entre esos productos del gen, o sea, las proteínas o los polipéptidos que se forman a partir de la expresión de cada uno de los genes, y la relación con el ambiente. Llamábamos genotipo la suma total del material genético hereditario de un organismo, y hablamos de que ese genotipo era constante, salvo algunas mutaciones ocasionales, que ya vimos que eran mutaciones al azar y son preadaptativas. El fenotipo, a diferencia del genotipo, es el aspecto, la morfología, la fisiología, todo lo que podemos observar en los individuos, y ese fenotipo cambia constantemente debido a la interacción de ese genotipo con el ambiente. Aquí tenemos un ejemplo de Darwin de joven y de adulto más grande, y vemos que fenotípicamente ha cambiado. Norma de reacción: denominábamos a todos los fenotipos que puede presentar un fenotipo según el ambiente donde va a crecer y desarrollarse. Entonces podemos medir cómo los distintos fenotipos, a pesar de tener un mismo genotipo, pueden ser diferentes. Sin embargo, debemos recordar que la relación entre genotipo y fenotipo es unidireccional, tal cual nos decía lo que vimos el dogma de la biología. A partir de ADN, ¿sí?, que puede replicarse, se va a transcribir, se va a expresar en ARN, que también en algunos casos puede llegar a replicarse, algunos virus ARN, y se va a traducir en un polipéptido, en una proteína al final. O sea que la relación es unidireccional de ADN a proteína. Las modificaciones a ese fenotipo que se adquieren en la vida de un individuo, si se dan en el somatoplasma, no van a modificar la información hereditaria, o sea, no van a modificar al ADN. En cambio, si el que se modifica es el germoplasma, sí se va a modificar la información contenida en el ADN. Esos cambios que se den en el ADN van a dar origen a lo que denominamos evolución biológica. Puede estar originado por mutaciones en sentido amplio, como lo vimos en los temas en la unidad anterior, y dentro de las mutaciones en sentido amplio incluimos a las mutaciones tanto génicas como cromosómicas. Cuando vimos el tema 12 hablábamos de poblaciones, ¿sí? En la materia o los organismos se desarrollan comunidades discretas, y las poblaciones son conjuntos de individuos. Entonces denominamos a población mendeliana o comunidad reproductora como el conjunto de individuos de una determinada especie que posee reproducción sexual y por lo tanto entre ellos comparten un acervo génico común y por lo tanto se aparean al azar, o por lo menos consideramos apareamiento al azar para el equilibrio Hardy-Weyman. Entonces esa comunidad reproductora mínima es la población panmíctica. La comunidad reproductora máxima que podemos encontrar va a ser la especie biológica, todos los individuos que conformen esa especie.
Entonces la especie biológica la definimos como el grupo de individuos que integran esas poblaciones naturales que son capaces de entrecruzarse, ¿no?, y van a producir descendencia fértil. Esto es fundamental. Si no producen descendencia fértil, no responden a la misma especie biológica. ¿Sí? Entonces, si son capaces de entrecruzarse produciendo descendencia fértil, la regla general es que va a existir una discontinuidad genética absoluta entre las especies. El aislamiento reproductivo, o sea, la imposibilidad de cruzarse con un organismo de otra especie, es lo que nos va a dar la definición clara de especie biológica. Entonces, bovinos no se van a poder cruzar con caprinos, el trigo no se va a cruzar o no se va a fecundar con el maíz, el girasol con el maní tampoco. Hay barreras que van a impedir el aislamiento entre la reproducción entre especies diferentes. Entonces ese cambio evolutivo, que decíamos que se dan por mutaciones en sentido amplio, van a actuar sobre las poblaciones. El individuo es efímero, tiene un genotipo constante durante toda su vida. En cambio, las poblaciones son las que van a persistir en el tiempo. Recuerden que las poblaciones van a persistir a través de los alelos que aporten a los descendientes en sus gametos. Entonces, esas poblaciones van a poder modificarse por fuerzas, como ya vimos, sistemáticas, como eran la mutación, la migración, la selección natural, o dispersivas, como la deriva génica. El conjunto de genotipos de esa población, recordemos que comparte un acervo génico, conjunto común de genes. Ese acervo génico, conjunto común de genes, para los individuos diploides significa que estamos teniendo 2n genomas, 2n cantidad de cromosomas, 2n cantidad de alelos por cada gen. Pero en el caso de los poliploides, como vimos, los poliploides contienen más de 2 genomios en su constitución genética. En los tetraploides, por ejemplo, vamos a tener 4n genomas, o sea, 4 veces la cantidad de cromosomas total, 4 alelos por cada locus. En los hexaploides, eso se va a multiplicar a 6. Entonces, si hablamos de posa génica, hablamos de conjunto de genes en un momento dado de los miembros reproductivamente activos de la población, los que van a poder dar descendencia. Entonces, para un gen determinado, las poblaciones, como vimos, se van a describir o caracterizar en función de sus frecuencias, ¿sí? Frecuencias alélicas, P y Q, si tenemos solo 2 alelos para ese carácter, o si es alelismo múltiple, P, Q, R, la cantidad de alelos múltiples que tengamos. Entonces, cuando hablemos de evolución biológica, vamos a estar hablando de la modificación de esos acervos génicos debido a cambios en las frecuencias alélicas, en las asociaciones que hay entre los alelos de los distintos genes, ¿no?, o cómo se organiza y la cantidad de material genético que tiene ese acervo génico. En las poblaciones naturales, la estructura genética va a responder a un modelo que se denomina de equilibrio, un modelo equilibrado, donde en cada gen puede haber más de un alelo. No hay un genotipo normal o ideal, sino que va a haber un genotipo promedio que le va a dar la mayor eficacia biológica a la población. Recordemos que los individuos son efímeros, lo que se mantienen son las poblaciones. Entonces, aquellos genotipos promedio que le den la mayor eficacia biológica a la población van a ser los que se mantengan. El individuo típico en estas poblaciones va a ser heterocigota para muchos genes. Los alelos mutantes generalmente van a ser neutros para esa eficacia biológica. El conjunto de los alelos van a tener frecuencias alélicas intermedias.
y esto nos hace suponer que existe esa variabilidad genética intraespecífica. ¿Cuál sería un modelo de estructura de población natural? Acá tenemos un ejemplo de 3 individuos, ¿sí?, con un par de cromosomas homólogos. ¿Cómo sería? Acá tenemos, por ejemplo, las letras nos están indicando genes. El gen A, el B, el C, el D, así para cada una de las letras. Y los números en el superíndice nos estarían indicando alelos. Acá tenemos un individuo que es heterocigota para A, homocigota para B, heterocigota para C, heterocigota para D, homocigota para M, para N, gran cantidad de genes al estado heterocigota. Acá tenemos otro cromosoma de otro individuo donde, por ejemplo, para A es homocigota también para M, es homocigota para O, y un tercer individuo con alelos diferentes. Fíjense, si tomamos un gen, por ejemplo el A, tenemos 3 alelos diferentes en el conjunto de la población. Para el gen D tenemos el 1, el 2, el 4. Para el gen C tenemos el alelo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hay alelos múltiples en la mayoría de los genes y la mayor cantidad de genes al estado heterocigota en todos los individuos. Entonces, la evolución lo que nos va a estar dando es un cambio gradual de la frecuencia de los alelos que van a otorgar una mayor eficacia biológica, ¿sí?, o que van a cambiar la estructura y el número de cromosomas. A nivel de genes individuales, la evolución va a permite suponer que habría variación genética a nivel de cada uno de las especies. ¿Existe realmente esa variación? Sí, hay variación de tipo visible y hay variación de tipo velado, o sea que no es fácil de determinar a nivel fenotípico, sin embargo existe. La variación existe en casi todas las plantas. Ahí tenemos cereales diferentes, ¿sí? Acá tenemos el trigo, la cebada, ¿sí?, el mijo, el arroz, el maíz. En todos ellos podemos observar que hay diferentes tipos de espigas, con aristas, sin aristas, distintos tamaños de espigas, distintas coloraciones del grano, con tegumento, más o menos, ¿sí? Existe variabilidad morfológica intraespecífica. Acá tenemos algunos ejemplos que son clásicos en hortalizas y flores, distintos tipos de berenjenas, distintos tipos de tomates. En cualquier verdulería podemos observar esta variabilidad morfológica visible, ¿sí? En algunos de los zapallos, bueno, los pimientos, porotos. Este es un caso especial, el de las brásicas, con muchas especies dentro de ese género, pero a su vez dentro de cada especie hay diferencias, ¿no?, en las papas, las batatas, y ni hablar de la variación que existe a nivel de las plantas florales, ¿no? En los animales también existe, sí, aves y mamíferos. Acá tenemos distintos fenotipos en las gallinas, en los caprinos, en los ovinos, inclusive con distinta utilización para carne, para lana, para leche, en los bovinos, en el clásica. Acá tenemos otros animales domésticos, inclusive el hombre. Podemos diferenciar claramente la variabilidad intraespecífica que tenemos como especie, aunque a veces el examen directo puede no revelar una gran variabilidad morfológica, ¿sí? Dentro de los pastos, por ahí muchas veces no se puede encontrar tan fácilmente esa variabilidad a nivel fenotípico. Sin embargo, existe y se puede detectar y determinar. Esa variabilidad genética que es más difícil de determinar es la variabilidad genética velada, muchas veces debido a alelos recesivos que en baja proporción quedan escondidos en los heterocigotas, ¿sí? Y se pueden detectar
en la descendencia de cruzas entre portadores, ¿sí?, del mismo alelo va a aparecer homocigotos recesivos. En la descendencia F2 y F3 de cruzamientos consanguíneos, endogamia, en individuos que son colectados a campo, y en el caso de las plantas se pueden autofecundar y puede observarse esa variabilidad genética velada escondida en los heterocigotas. Los mutantes clorofílicos, como vemos acá, algunas plantitas sin clorofila van a morir en muy poco tiempo porque no son capaces de realizar fotosíntesis. Son un buen indicador de que existe esa variabilidad genética velada. En resumen, para gran cantidad de géneros se pudo observar hasta un 12-67% de individuos heterocigotas, ¿sí? En maíz se pudo determinar hasta un 21% de heterocigota para mutaciones clorofílicas. O sea que la variabilidad intraespecífica existe. En humanos, aproximadamente el 90% de los caracteres tienen mutantes recesivos que van a producir desde deficiencias físicas ligeras hasta algunas realmente graves, como la anemia que veíamos. La conclusión entonces es que la variabilidad genética existente en las poblaciones naturales es muy grande, inclusive mucho mayor que la que podemos detectar por observación visual directa. Esa variabilidad genética va a permitir realizar la selección artificial, ¿sí? O sea, la selección va a consiste en la elección de los progenitores con la máxima expresión de algunos caracteres que sean deseados o que son buscados por quien está haciendo el mejoramiento. Entonces se observa y se observó respuesta positiva en la mayoría de los caracteres donde se intentó hacer selección, debido a que hay variabilidad genética intraespecífica. En algunos cambios suelen ser muy rápidos. Por ejemplo, en las gallinas de postura se logró duplicar la producción de huevo por gallina por año en 35 años nada más. Pasamos de 125 huevos por gallina a 250 huevos por gallina por año. Es un avance muy rápido, hecho simplemente por selección artificial. Este es el ejemplo que veíamos antes en ovinos, la posibilidad de tener ovinos para lana, para carne o para leche. En la variabilidad en la selección artificial de las razas normalmente llamadas razas de perros, es increíble la variabilidad existente, desde animales con este tamaño hasta otros con un tamaño y una morfología totalmente diferente. En el ganado bovino también se puede observar esto, con biotipos dedicados a la cría, a la producción de leche o a la producción de carne específicamente. En los conejos también son un ejemplo importante de la selección artificial. Fíjense la diferencia de tamaño entre estas dos conejos, algunos para pelo, otros para cuero, todos partiendo de el silvestre. En las aves también es grande la variabilidad de selección artificial que se ha realizado, también en equinos. En los vegetales también es grande la variabilidad existente y la selección artificial que se ha realizado para generar diferentes resultados en mejoramiento con distintas características. En el caso de las flores, distintos colores, distinta cantidad de pétalos, y en el caso de los cereales, acá tenemos un ejemplo clásico del sorgo, directamente algunos que producen una gran cantidad de grano, ¿sí?, y otros que producen una cantidad de pasto y son utilizados como sorgo granífero, sorgo forrajero, ¿sí? El ejemplo de las brásicas, como les decía, es un ejemplo bien clásico de, a partir de una especie salvaje que es la Brassicoleresia, como
con diferentes estrategias de mejoramiento, ¿sí? Selección del tallo, desarrollo de los meristemas laterales, desarrollo del col rábano, el repollo de Bruselas a partir del desarrollo de las yemas axilares, el repollo por la supresión de la distancia internodal, el coliflor por la agrupación de las flores, el brócoli por la supresión del desarrollo de las flores y la berza, que es utilizada como forrajero en muchos lugares del mundo, se ha seleccionado por el tamaño de hoja. Todos a partir de la misma especie silvestre Brassicaulariaceae. Se han hecho muchas pruebas de selección divergente. En este caso les mostramos una prueba experimental en maíz, selección por alto y bajo contenido de proteínas de aceite durante 50 generaciones, y fíjense que partiendo de un porcentaje intermedio se ha logrado aumentar o disminuir la cantidad de proteína y sigue con la misma selección. Se pasó del 10 a casi duplicar la cantidad de proteína al 19%, o disminuirla a la mitad en la selección de baja cantidad de proteína. Lo mismo sucedió con el aceite, se pasó de un 4% inicial, casi 5% inicial, a casi triplicar el contenido de aceite o a casi hacerlo nulo en la selección negativa. Después de 50 generaciones aún había variabilidad genética para estos dos caracteres. Dos caracteres, como estamos viendo, de tipo cuantitativo. En el caso de Drosophila se hizo un experimento interesante de selección por número de cerdas corporales, número de pelos en el cuerpo de la mosca, también con logros de aumento o disminución del número de cerdas en cada individuo por más de 30 o 40 generaciones. Como decía por acá, Drosophila, como es un organismo modelo, se ha seleccionado con muchos caracteres con éxito en esta selección de tipo divergente. Bueno, como para concluir ya con esta parte del tema, para demostrar que la variabilidad intraespecífica existe, también tenemos otro ejemplo con el peso corporal. Fíjense la diferencia entre estos dos ratoncitos de selección por alto peso en ratones y selección por bajo peso, selección divergente, donde demuestra que existe variabilidad intraespecífica. Continuamos en el próximo video.